iniciar con la lectura de un texto, recuerden que el título de la experiencia de aprendizaje de esta unidad es comprobando las leyes de la química y física a través de experimentos. Entonces recuerden ustedes que ya deben estar elaborando este trabajo que corresponde a la cuarta unidad. Este trabajo lo van a presentar al finalizar la cuarta unidad el 20 de septiembre, incluso antes, ¿no? Ya debe estar culminado ese trabajo. El propósito para esta sesión es explicar que la síntesis de proteínas cumplen diversas funciones en el organismo. Es producto de la transcripción y traducción de la secuencia de nucleótidos de los ácidos nucleicos contenidos en el ADN y el ARN. Explica a través de un gráfico la diferencia entre ADN y ARN. Vamos a iniciar con la lectura del siguiente texto. A ver, un voluntario que desee leer este texto. Un voluntario de repente que quiera leer este texto. A ver, cualquiera de ustedes puede participar. Recuerden que realizar una lectura es importante. Todos los días ustedes deben leer un texto, es necesario. ¿Yo puedo leer? Ya, vamos, Diego, usted va a leer. Muy bien, Diego, muy bien. Puede empezar. Según este tema, científicos de la Universidad Sun Yat-sen de Guangzhou, China, han modificado genéticamente embriones humanos por primera vez en una investigación que ya ha desencadenado un debate ético sobre los límites de la manipulación genética. El objetivo de la investigación ha sido corregir el gen responsable de la beta-talasemia, una enfermedad hematológica, hereditaria y potencialmente mortal. Para ello, se ha empleado una técnica de edición genética llamada CRISPR o CRISPR, como llamarías, hasta Cas, introducida en el año 2012, que permite modificar genes de manera sencilla y precisa. Pero esta técnica, que se había empleado con éxito para corregir células humanas adultas y células embrionarias de otras especies, ha funcionado de manera ineficiente en embriones humanos. Los 86 embriones utilizados en la investigación, solo se ha conseguido corregir el gen de la beta-talasemia en 4. Listo, profesor. Profesor, ¿me oyes? Profe, no escucho nada. Bueno, antes igual no escuchaba. No escucho. Ah, perdón. Ah, ya. ¿Ahora sí se escucha? Profesor, yo terminé de leer. Ya. ¿Ahora sí se escucha, jóvenes? Faltaba activar Sí, ahora sí, ahora sí. el micro, faltaba activar, jóvenes. Disculpe.
Muy bien. Ah, Ya. Bien, vamos a continuar. El CRISPR-Cas9 es una técnica, jóvenes. Pero ¿cómo se descubrió esta técnica? Es una técnica genética, ¿ya? ¿Y cómo lo descubrieron? A partir de una bacteria. O sea, resulta que las bacterias se defienden de los virus. O sea, un virus puede atacar a una bacteria, pero la bacteria tiene una proteína que va a cortar el ARN o tal vez el ADN del virus que le puede atacar, ¿sí? O sea, se encarga de cortar ese ARN para que ese virus no pueda multiplicarse, no se pueda multiplicar en el interior de la bacteria, ¿sí? Y bajo estos estudios, o sea, ellos trataron de elaborar algo similar en nuestro organismo, ¿sí? Utilizar una proteína el cual pueda tener la información del virus que va a ingresar a nuestras células y de esta manera utilizar esa misma proteína para poder cortar se puede decir, al ARN del virus, ¿no? Y de esta manera evitar que este virus se pueda multiplicar, ¿sí? Entonces, si ustedes, vamos a hacer una nueva lectura de forma rápida de este texto que es importante y ha sido descubierto pues en China, ¿no? Científicos de la Universidad Sun Yat-sen de China han modificado genéticamente embriones humanos por primera vez en una investigación que ya ha desencadenado un debate ético, ¿sí? Sobre los límites de la manipulación genética. El objetivo de la investigación ha sido corregir el gen responsable de la betatalasemia, ¿sí? Una enfermedad hematológica, hereditaria y potencialmente mortal. Para ello, se ha empleado una técnica de edición genética llamada CRISPR-Cas9, introducida en el año 2012, que permite modificar genes de manera sencilla y precisa. Pero esta técnica, que se había empleado con éxito para corregir células humanas adultas y células embrionarias de otras especies, ha funcionado de manera ineficiente en embriones humanos. De los 86 embriones utilizados en la investigación, solo se ha conseguido corregir el gen de la beta-talasemia en 4. ¿Sí? A ver, continuamos con la lectura, jóvenes. Tenemos en la beta-talasemia. De repente algunos de ustedes no conocen qué es beta-talasemia. La beta-talasemia, jóvenes, es un trastorno sanguíneo hereditario, o sea que se puede heredar, donde el cuerpo no fabrica hemoglobina, ¿sí? Imagínense, jóvenes, que ustedes no podrían fabricar hemoglobina, nuestro organismo no podría fabricar hemoglobina. ¿Qué podría pasar? Sabemos que la hemoglobina es una proteína, ¿no? Se encuentra pues en el glóbulo rojo con normalidad. La hemoglobina es parte de los glóbulos rojos que transporta oxígeno, ¿no? Imagínense que si nosotros no tuviéramos pues hemoglobina, no habría pues esa célula que pueda transportar el oxígeno. Tal vez sí habría las células rojas, pero estos glóbulos rojos transportan el oxígeno gracias a la hemoglobina. Entonces, esto es una enfermedad que es mortal, ¿no? Claro, porque no vamos a tener pues oxígeno, no va a haber respiración celular en nuestras células. Esta hemoglobina anormal puede conducir a una anemia, ¿no? Una cantidad insuficiente de glóbulos rojos en el cuerpo y a otros problemas médicos en función del tipo de beta-talasemia que se tenga. Los síntomas pueden ser leves o muy graves. Hay tratamientos que pueden ayudar a controlar los síntomas. Entonces, a ver, ¿alguna vez han escuchado de este trastorno, jóvenes, de la beta-talasemia? Tal vez, sí, algunos de repente ya conocían, otros tal vez recién están encontrando información, ¿no? Entonces, la beta-talasemia, nuevamente lo vuelvo a repetir, es un trastorno sanguíneo, ¿no? ¿Y en qué consiste este trastorno? Que nuestro cuerpo ya no produce, pues, la hemoglobina. Y esta hemoglobina es fundamental para que se pueda transportar el oxígeno. Sin la presencia de esta hemoglobina, no se podría realizar la respiración celular, por lo tanto, tus células no podrían obtener energía y lamentablemente tendrías que dejar de existir, ¿no? Entonces, por eso se le llama, pues, una enfermedad
mortal. Entonces, ante esto, se han logrado algunos descubrimientos. Se está estudiando la genética y se ha aplicado una técnica y esa técnica se llama, ¿cómo se llama esa técnica? Aquí está el nombre, ¿no? Lo que estoy señalando con el cursor, el CRISPR-Cas9, CRISPR-Cas9, ¿no? Es una técnica ya desde el año 2012 que se viene utilizando en China, ¿no? Se viene realizando esos estudios. Pero ¿cómo se logró o sea, estudiar esa técnica? ¿Cuáles son los orígenes? A ver, vamos a analizar algunos orígenes. Por ejemplo, aquí tenemos una bacteria, ¿no? ¿Y qué dice la bacteria? Soy una bacteria, pero igual tengo miedo de algunos virus, ¿no? Los virus pueden atacar a las bacterias, ¿no? Ahora, esa técnica, que es la edición genética, la técnica de edición genética se basa en un complejo sistema inmunitario de las bacterias, ¿no? O sea, las bacterias tienen un sistema inmune que les protege contra los virus. Se trata de una inmunidad adquirida o adaptativa, que recuerda las secuencias de ADN de los patógenos de atacantes anteriores y corta su ADN en caso de una nueva infección. O sea, ¿qué significa eso, jóvenes? Que cuando, por ejemplo, ustedes tienen una casa, ¿verdad? Ya, y un ladrón ingresa a su casa y ustedes no están en la casa, se fueron de viaje. Ya. Y solo se quedó una persona, tal vez un hermanito de ustedes, si tienen un hermano, ¿no? Entonces el ladrón ingresa y su hermanito se esconde y el ladrón pues tiene características, ¿no? Y tu hermanito va a tener todo, va a grabarse, ¿no? En la mente cuáles son esas características del ladrón, ¿no? Y va a decir, este ladrón tiene bigotes, tiene cabello largo, es alto, todas esas características, ¿no? El ladrón tal vez se puede quedar en la casa o se retira, ¿ya? Entonces ustedes regresan y dicen, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué no están las cosas? ¿Dónde está el televisor? Ya. Y su hermanito les indica, es que ha entrado una persona y estas son sus características. Tenía cabello largo, bigotes, no sé, entre todas las características. Ya. Y ahora ustedes van a tomar las medidas correspondientes, ¿no? Van a dar aviso a la policía para que se realice una investigación. Lo mismo sucede en las bacterias, ¿no? Los virus ingresan a la bacteria y la bacteria capta toda esa información, ¿no? Toda esa información y a partir de esa información, va a utilizar una proteína en el ADN que es capaz de cortar las secuencias del ADN de los patógenos, o sea, de los cuerpos, o en este caso del virus que está ingresando, para poderlo eliminar. Va a poder eliminar y de esta manera este virus no se va a poder multiplicar y no va a hacer daño a la bacteria. ¿Sí? Entonces, en eso consiste este tipo de sistema inmune en las bacterias, ¿no? Y a partir de esto, se realizó estudios. Y estos, pues, estudios se utilizó en la genética y se podría, pues, quitar esos genes que provocan la beta-talasemia, ¿no? Entonces los científicos dijeron, ya si las bacterias pueden hacer eso, ¿por qué no nosotros también podríamos realizar lo mismo? Entonces, miren, tenemos aquí el ADN, ¿no? Imaginemos que este es el gen que provoca la beta-talasemia, ¿sí? Entonces, para quitar esa enfermedad, nosotros podríamos cortar el ADN y podríamos modificar ese gen que provoca la beta-talasemia, ¿no? Podríamos corregir este trastorno. Entonces, de esta manera podríamos, pues, lograr que las personas que presentan beta-talasemia puedan seguir viviendo, ¿no? Y no puedan, pues, llegar a la muerte. Entonces, de esta manera, pues, se aplicó esta técnica llamada edición genética, ¿sí? Y esta, pues, es una especie de tijeras moleculares que modifican el ADN en puntos escogidos, ¿no? En puntos precisos, con una precisión sin precedentes. Esta técnica no demanda de bastante costo, ¿sí? Por otro lado, tenemos lo siguiente. Se basa en un complejo sistema inmunitario
de las bacterias que les protege contra los virus, y sabemos eso, ¿sí? Ahí están los virus que tratan de ingresar al interior de una bacteria para que se puedan multiplicar. Sabemos que el virus no es un ser vivo, ¿no? El virus no podría vivir por sí solo, tiene que ingresar dentro de una célula y de esta manera poder multiplicarse, ¿no? Utilizando el ADN de nuestras células o de la bacteria que va a invadir, ¿sí? Gracias a este ADN ellos se logran multiplicar. Entonces, pero pues hay algunas bacterias que tienen un sistema inmunológico, ¿no? ¿Cómo funciona la edición genética? Ustedes pueden observar ahí en la imagen, este es el ADN, esta podría ser el gen causante de la beta-talasemia, ¿sí? Esta parte se puede extraer y se puede agregar otra molécula, ¿no? Otro gen, ¿sí? Se puede hacer esa modificación en un lugar preciso, ¿no? Para esto se tendría que utilizar una enzima, porque la enzima va a cortar al ADN, ¿sí? Y esta enzima, pues, es el Cas9. Ahora, gracias a esta enzima se logra hacer estos cortes y se logra agregar una nueva secuencia de ADN con la mutación deseada, o sea, con lo que nosotros queremos, ¿sí? Si nosotros queremos estas características, podemos agregar eso en el ADN, gracias a esta técnica, ¿sí? Muy bien, la primera dice, se inocula la célula para editar con CRISPR-Cas9. Para esto tiene que participar una proteína. La proteína va a estar alrededor del ADN, ¿sí? 2. Una molécula sintética guía, el CRISPR, encuentra el sector del ADN por cortar, ¿no? O sea, va a tener que participar otra molécula llamada CRISPR para elegir dónde se va a cortar, para poder encontrar el sector de corte. Por otro lado, en la parte número 3, la enzima Cas9 corta el sector del ADN deseado, exactamente donde uno desea pues realizar el corte. Y en la 4, el ADN se separa solo. Existen métodos para que la reparación incluya una secuencia de ADN con las mutaciones deseadas, ¿no? O sea, se puede hacer una modificación. Ahora, tenemos lo siguiente. Se inyecta en la célula ARN, ¿sí? Es lo que se tiene que hacer. Se inyecta en la célula ARN, que codifica una proteína llamada Cas9 y una secuencia de reconocimiento. O sea, para que esto funcione, lo primero que se tiene que hacer es inyectar en la célula ARN que codifica una proteína llamada Cas9. Ahora, y una secuencia de reconocimiento. Por otro lado, tenemos aquí la proteína. Todo esto vendría a ser la proteína y está rodeando al ADN, ¿no? Ahí tenemos lo que está de color azul, es la proteína, y este vendría a ser la doble cadena de ADN. Tenemos lo siguiente. La célula emplea el ARN para sintetizar la proteína, la cual se pone a trabajar junto con el ARN de reconocimiento añadido. Ya, la proteína, jóvenes, es fundamental. Gracias a esta proteína se puede realizar esa técnica, pero para ello, ¿quién va a sintetizar esta proteína? El ARN, ¿sí? El ARN que se encuentra en nuestras células. Recuerden que en nuestras células también encontramos ARN, y ese ARN va a tener que sintetizar la proteína, la cual se va a poner a trabajar junto con el ARN de reconocimiento añadido. Por otro lado, dado que es posible sintetizar artificialmente cualquier secuencia de ARN, tal recombinación permite cortar cualquier genoma en cualquier lugar, al menos teóricamente, ¿no? O sea, en el lugar donde se desee, ¿no? Se puede realizar un corte y de esta manera realizar esa modificación. Tenemos ahí la bacteria. No podrían vencerme, tengo su información, ¿no? En el caso de las bacterias, pues ellas van a tener toda esa información del virus para poder crear un ARN, sintetizar, y de esta manera poder cortar en el lugar donde lo necesite, ¿sí? Y poder pues eliminar a esos virus, evitar que se multipliquen. El sistema CRISPR de la bacteria cosecha ADN vírico.
e integra partes de él entre las secuencias repetidas del genoma bacteriano. Como resultado, la célula produce ARN, complementario del ADN vírico, y lo ensambla con proteínas Cas. Si un virus intenta infectar de nuevo a la célula con este ADN, el ARN reconoce el genoma del virus y a continuación las proteínas Cas lo cortan para que no vuelva a causar daños, ¿no? Es increíble, ¿no? Cómo la bacteria puede defenderse de los virus. A ver, la que se encarga de cortar esta secuencia del ARN de los virus va a ser una proteína, ¿no? ¿Y cómo se va a llamar esta proteína? Esta proteína se llama Cas, ¿no? Esta se encarga de cortar el ARN del virus. Ahora, pero para que se pueda producir este corte, la bacteria necesita la información del ARN, del ADN, perdón, del virus, ¿no? Necesita esa información para poder crear esa proteína llamada Cas, ¿sí? Y de esta manera cortar el ARN del virus y evitar que se multiplique, ¿no? Muy bien. Tenemos lo siguiente. Los críticos temen que tales procedimientos hagan posponer aún más la definición del defecto genético, hasta que todas las variantes genéticas, excepto las más necesarias, se consideren defectuosas y por lo tanto necesiten ser reparadas, ¿no? Tenemos en tiempo reciente el sorprendente anuncio de un investigador chino de que había ayudado a nacer 2 gemelas con el genoma editado para protegerlas del VIH. ¿Será posible esto, jóvenes? Miren, si esta técnica se logra desarrollar aún más, se están realizando algunos estudios, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen VIH. Recuerden que esta enfermedad, pues, se puede transferir, ¿no? De una persona a otra. Una mamá podría transferir a su hijo este virus. Pero esta técnica tal vez podría cortar, o sea, el genoma, tendría que editar, ¿no? El genoma, cortar ese lugar donde se encuentra, pues, ese gen que va a provocar el VIH, y de esta manera evitar que los nuevos descendientes, ¿no?, de la persona infectada ya no tengan, pues, este virus. ¿Se podría dar esto, jóvenes? Sería algo sorprendente, ¿no? Entonces, esto está en investigación. Se ha hecho la prueba, aquí como ustedes pueden observar, se ha hecho una prueba con 2 gemelas, que gracias a que se ha editado el genoma para protegerlas del VIH, ¿no? Si el gen corregido se transmite a los descendientes y tiene en ellos efectos que nadie había previsto. O sea, esto aún está, pues, en investigaciones, ¿no? Porque esto no se va a dar de la noche a la mañana. No va a pasar 1 año, 2 años, tiene que pasar, pues, 10 años, 11 años, 20 años, no sé, de acuerdo a los resultados que se obtengan. Y claro que en nuestro país tal vez no vamos a estar muy informados porque esto sucede en otros países, ¿no? Entonces tendríamos que leer textos y mantenernos informados y cuáles son los avances en cuanto a esta técnica llamada CRISPR-Cas, ¿no? CRISPR-Cas9. Entonces, jóvenes, es un dato que les estoy compartiendo. Ustedes pueden seguir investigando aún más acerca de esta técnica, cuáles serán los nuevos resultados, ¿no? Tal vez va a tener un desarrollo mayor. Esto nos vamos a enterar al próximo año, ¿no?, con el pasar del tiempo. Ahora, tenemos lo siguiente, jóvenes. El ADN. Es importante conocer los nucleótidos del ADN. Recuerden que el ADN está formado por nucleótidos, ¿no? En este caso, vamos a identificar los nucleótidos tanto del ADN como del ARN. Recuerden que tanto el ADN como el ARN se pueden encontrar en los virus. O sea, los virus pueden tener ARN y ADN. Y nosotros también tenemos células, nuestras células tienen ADN y tienen ARN, al igual que las plantas, ¿no? Y al igual que las bacterias. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los dos? El ADN es una doble cadena, ¿no? Es una doble cadena
helicoidal, ¿sí? Que está formado por varios nucleótidos, como ustedes pueden ver, ¿sí? De diferentes colores, color amarillo, color rojo, azul, ¿no? Y cada nucleótido tiene un diferente nombre, ¿no? En este caso, vamos a lo que es el ADN. Recuerden que está formado por moléculas de fosfato. Estas son las estructuras moleculares de la citosina. Tenemos la guanina, esta es su estructura molecular, la adenina y la timina, ¿sí? Son las bases nitrogenadas del ADN. ¿Sí? Recuerden, joven, esto voy a preguntar al finalizar la clase. La citosina, la guanina, la adenina y la timina, ¿sí? ¿Qué son estas? Son bases nitrogenadas del ADN, ¿sí? Ahora, pasamos a lo siguiente. Antes de pasar a lo siguiente, jóvenes, el ADN, ¿qué significa ADN? Ácido desoxirribonucleico, ¿sí? En el ADN, jóvenes, las bases purínicas se unen con sus respectivas bases pirimidínicas, ¿sí? Pirimídicas, perdón. Estas constituyen una estructura que es una doble cadena espiralada, formando una sucesión de nucleótidos, cuyas bases se encuentran por medio de puentes de hidrógeno, en forma complementaria, de tal manera que la adenina lo hace con la timina y viceversa, perdón. Así como la citosina lo hace con la guanina, ¿sí? Entonces, estas bases nitrogenadas se van a unir a partir de puentes de hidrógeno. Entonces, para unir estas dos bases necesitamos puentes de hidrógeno. Algunas necesitan solo un enlace puente de hidrógeno, pero otras van a necesitar hasta 3 puentes de hidrógeno, ¿sí? Para poder unirse. El ADN significa ácido desoxirribonucleico. Utiliza en su interior encontramos un azúcar llamada desoxirribosa. De ahí viene el nombre, ¿no? ADN significa ácido desoxirribonucleico porque tiene un azúcar llamada desoxirribosa. Sin embargo, el ARN significa ácido ribonucleico y el azúcar que se encuentra dentro de esta única cadena se le llama ribosa, ¿sí? Y casualmente esta ribosa pues se origina en el núcleo de las células, ¿sí? Muy bien, a ver, ¿cuál es el nombre del ARN, del azúcar del ARN? Se llama ribosa. Y el azúcar del ADN se llama desoxirribosa, ¿sí? Una de las diferencias es que el ADN tiene una doble cadena helicoidal que está formado por bases nitrogenadas unidos a través de puentes de hidrógeno, ¿no? Sin embargo, en el ARN encontramos una sola cadena helicoidal y esta está formada por bases nitrogenadas, pero no están unidas con puentes de hidrógeno a otras bases nitrogenadas. Simplemente es una sola cadena, ¿sí? A ver, en el ADN encontramos las siguientes bases nitrogenadas. Tenemos la citosina, la guanina, la timina y la adenina. Citosina, timina, adenina y la guanina. Y en el ARN existe un pequeño cambio, ¿no? En el ARN encontramos la citosina, al igual que el ADN, la guanina, la adenina y el uracilo, ¿no? O sea, ha habido un cambio. Se saca la timina y se le agrega uracilo. Entonces, esa va a ser la modificación en el ARN. Muy bien. A ver, un momentito. Vamos a preguntarles, jóvenes, acerca del tema que se ha realizado. Recuerden, jóvenes, que la base pirimidina está formada por una base nitrogenada formada por anillos heterocíclicos, ¿sí? Sin embargo, la purina es una base nitrogenada por 2 anillos heterocíclicos. Esa es la diferencia entre la pirimidina y la purina. Ya, a ver, un momentito. Estas preguntas lo van a responder en su cuaderno, son 4 preguntas. ¿Consideras que la edición genética CRISPR-Cas9 traerá consecuencias positivas en la salud humana? ¿Es correcto modificar el ADN de los animales para el estudio en la prevención de enfermedades genéticas? Van a investigar qué diferencias existen entre ARN y el ADN. Y la 4, averigua qué es purina y pirimidina.
vas a describir lo que vas a investigar. Bueno, este tema no va a quedar aquí, jóvenes. Vamos a continuar desarrollando este tema porque tenemos que avanzar los ejercicios de genética, ¿sí? Las leyes de Mendel, la primera, la segunda y la tercera ley de Mendel. Y vamos a resolver ejercicios de genética. Algunos conceptos es necesario definirlas, ¿sí? Esto se va a hacer a la siguiente clase, pero por ahora quiero que ustedes estudien estas bases nitrogenadas, tanto del ADN como del ARN, ¿sí? Y investiguen acerca de esta técnica y a la siguiente clase pueden ustedes compartir tal vez una mayor información y de forma voluntaria pueden participar, ¿sí? A ver, vamos a hacer algunas preguntitas, jóvenes, con respecto al ADN. Ustedes pueden participar de forma voluntaria, ¿sí? Ya. Vamos con la primera pregunta, jóvenes. A ver, ¿quién desea participar? Voluntario. Esa es una forma de repasar el tema que hemos hecho el día de hoy. ¿Qué significa ADN? Algo sencillo, fácil de responder. A ver, ¿quién podría participar? ¿Qué significa, jóvenes, ADN? ¿Nadie, jóvenes? A ver, ¿qué significa ADN? Lo voy a escribir para que ustedes puedan recordar. Sí, Profe, sí, te escucho, Esteban. significa ácido deoxirribonucleico. Ya, lo vamos a escribir para que lo tomen en cuenta. Así, desoxirribonucleico, ¿sí? Entonces, el ADN tiene un azúcar. El azúcar del ADN se llama desoxirribonucleico. Pero en sí el ADN significa ácido, ¿no? Ácido desoxirribonucleico. Ya, ese es el nombre del ADN, ácido desoxirribonucleico. Y el azúcar que se encuentra en el ADN se llama desoxirribonucleico. Ahora, por otro lado tenemos el ARN. Vamos a utilizar otro color. Chao. A ver, Esta vez. ¿qué nombre tiene el ARN? ¿Cuál es el nombre del ARN? Bueno, sabemos que como el A es siempre ácido, pero si está el RN, significa ribonucleico. Claro, entonces la A es el ácido, ¿verdad? Ujú. Ácido ribonucleico, Nucleico. claro. ¿Y cuál sería el azúcar del ARN? ¿Qué azúcar encontramos en el ADN? Está fácil, ahí está el nombre. En el mismo ribo, en este caso va a ser Creo que debe ser ribosomas o algo así. No, ay, pero... del ADN, Es el azúcar se llama ribosa. acá está mal, jóvenes, acá hay un error. No es desoxirribonucleico, es desoxirribosa, es desoxirribosa. Ese es el azúcar del ADN. Hay un error, jóvenes, desoxirribosa, ¿sí? Y del ARN vendría a ser ribosoma. ahí Ribosa, está, eso sí bien. la ribosa, ¿sí? La ribosa. Entonces, esa es la diferencia entre los dos. ¿Cuál es otra diferencia entre el ADN y el ARN? Otra diferencia, aparte del azúcar, ¿qué otra diferencia se puede identificar entre el ADN y el ARN? ¿Cuál sería la otra diferencia? A ver, les hago la siguiente pregunta, jóvenes. Ustedes van a mencionar cuáles son las bases nitrogenadas que se encuentran en el ADN. A ver, ahí tenemos el ADN. Y ustedes van a escribir cuáles son las bases nitrogenadas del ADN. A ver.
Muy bien. Sí, te escucho. La citosina. Olvídelo. Ya, ¿cuáles son esas bases nitrogenadas? La primera, No es citosina. ya, muy bien, la citosina. La segunda, con G, Guanina. la Guanina, guanina. profe. Guanina. Después, citosina, guanina. Letra A. A, Profe. ¿sí? Citosina, guanina y Adenina. adenina. ¿Sí? Ya está, muy bien. Entonces, y falta una. Comienza con T. La Timina. timina, ¿no? Ya, esas son las bases nitrogenadas del ADN. Ahora, el ADN, recuerden que es una doble cadena. Estas bases nitrogenadas se unen a partir de puentes de hidrógeno, ¿no? Necesitamos puentes de hidrógeno para unir estas bases nitrogenadas. Ahora tenemos el ARN y lo vamos a representar con otro color para que haya una diferencia entre los dos. Ya, estos temas que no son complicados, se tiene que aprender bien porque ya vamos a avanzar más cosas del ARN y el ADN. Entonces necesitamos saber bien eso. Nitrogenadas, ya está. Entonces, ¿cuáles son las bases nitrogenadas del ARN? Es similar, ¿verdad? O sea, el ARN tiene todos estos, los tres. Tanto la citosina, la guanina y la adenina. Lo vamos a escribir en este lado. Tiene la citosina, tiene la guanina, y tendría la adenina, ¿sí? Pero va a haber una diferencia entre el ADN. Una de las bases nitrogenadas es diferente. En este caso, va a reemplazar a la timina con el urácido, ¿no? Y ahí está. Esas son las 4 bases nitrogenadas del ARN y estas son las 4 bases nitrogenadas del ADN. ¿Sí? Muy bien. Ahora, estas bases nitrogenadas existe una clasificación. Algunas corresponden a las pirimidines y las otras a las purinas. ¿Cuáles tendrían que corresponder a las pirimidinas y cuáles podrían ser las purinas? Entonces, eso ustedes van a investigar en la tarea que les estoy dejando. ¿Sí? A la siguiente clase voy a preguntar, por ejemplo, ¿cuáles son las bases nitrogenadas que se encuentran en las pirimidinas? Ustedes me tienen que responder. A ver, es un ejemplo, ¿no? La guanina y la adenina, profesor. Muy bien. Entonces, deben saber diferenciar entre los dos tipos de bases nitrogenadas. Muy bien. A ver, vamos a recordar. Voy a borrar esto. Ya, ¿alguien desea escribir toditas de forma rápida? Recuerden de estas iniciales. Ya, muy bien. A ver, antes que se termine la sesión, a ver, pueden ustedes escribir ahí las bases nitrogenadas del ADN. ¿Cuáles son? Ya, la citosina, muy bien. La siguiente. Ya, mientras que va escribiendo, Diego, usted va a escribir el azúcar del ADN. ¿Cómo se llama el azúcar del ADN? En la parte superior. O sea, o sea, profesor, pero antes, ¿cómo voy a escribir en modo teclado? Sí, con el teclado vas a solicitar utilizar las herramientas y vas Ok. a... Ya, muy bien. Y ahora con donde está la letra T, donde dice herramientas de Esa. texto, ahí con eso vas a escribir el nombre del azúcar, del ADN. Espera. En lo que ustedes recuerden, jóvenes, a ver, lo importante es que ustedes recuerden, ¿no? Para eso tienen que estar concentrados. A ver, ¿cuál podría ser el nombre del azúcar del ADN? ¿Qué tal esa pregunta les llega en un examen? ¿Cómo se llama el azúcar del ADN? Les dan muchas alternativas. A veces les dicen desoxirribonucleico. A veces les preguntan desoxirribonucleico. O a veces les preguntan desoxirribosa. Entonces, ¿qué alternativa tendrían que marcar? Eso está difícil, van a decir, ¿no? Pero el azúcar no puede equivocarse, ¿no? ¿Cómo se llama el azúcar del ADN?
Comienza con D porque se trata del ADN, ¿no? Sin embargo, del ARN debe comenzar con la letra R, ¿sí? Entonces va a ser la desoxirribosa, ¿no? Y del ARN sería la ribosa. Entonces, esa es ustedes lo que tienen que conocer. Muy bien, ahora va a participar, está presente Camila. Camila, usted puede escribir las bases nitrogenadas del ARN. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas del ARN? Es lo mismo, ¿no? Similar, pero va a haber un pequeño cambio. Es el uracilo, ¿no? Es lo que va a ingresar en... Muy bien, ¿cuáles serían las bases nitrogenadas del ARN? Lo mismo, ¿no? Citosina, guanina, adenina y uracilo. Muy bien, a la siguiente clase, jóvenes, vamos a avanzar los tipos de ARN. El ARN ribosómico, mensajero, de transferencia. Terminado todos esos tipos de ARN, qué función cumplen, entre otros aspectos, vamos a tocar el tema de genética, ¿sí? Y vamos a resolver ejercicios de las leyes de Mendel. Y eso lo vamos a hacer a la siguiente sesión, jóvenes. Entonces, esos temas nuevamente voy a volver a preguntar y voy a revisar la actividad que se les está dejando en la diapositiva, jóvenes, ¿sí? Muy bien, les voy a pedir por favor que escriban presente en el chat. Voy a activar el chat y ustedes van a escribir presente. A ver, un momentito. Ya. Por favor, escriban todos presente en el chat para poderlo grabar. Ya, entonces no se olviden de repasar el tema de ADN y ARN para la siguiente clase, jóvenes. Todos los nucleótidos, los azúcares, entre otros aspectos, ¿sí? Y este tema que hemos hecho el día de hoy, que es la técnica del TRIS-Cas9. Van a investigar aún más, van a encontrar mayor información de esa técnica. Muy bien, jóvenes, con esto vamos a terminar la sesión. Que tengan una bonita tarde. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego, cuídense mucho.